Buenas noches queridos hermanos y amigos. Hemos estado hablando y seguiremos hablando acerca de las cartas de la Biblia. Espero que esta charla, ¿verdad? Esta conversación les sirva de edificación a ustedes y de instrucción también. Vamos a hablar con nuestro Dios a través de la oración. Cariñoso Padre, Dios de amor y de gracia, te adoramos y te glorificamos en esta preciosa noche. Pedimos que tu Santo Espíritu nos dé iluminación y entendimiento acerca de las cartas paulinas, que es el tema que nos atañe en el día de hoy. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado hablando acerca de las cartas bíblicas, ¿verdad? De hecho, vamos a hablar acerca de las cartas bíblicas y vamos a dar un paseo por cada una de estas cartas. Vimos que hay cartas paulinas, ¿verdad? Y la cual vamos a hablar de eso más adelante. Vimos que hay cartas de la prisión, ¿verdad? Cartas pastorales, cartas personales, cartas católicas o universales. Ya dijimos que no podemos tener problemas con la palabra católico, porque la palabra católico simplemente quiere decir universal. Pero si aún usted, mi querido amigo oyente, tiene problemas con esta palabra, pues vamos a utilizar el nombre de cartas generales. Cartas generales, ya vimos que fueron 7, ¿verdad? La carta de Santiago, la primera y segunda carta del apóstol Pedro, ¿verdad? La primera, segunda y tercera carta del apóstol Juan y la carta de Judas. Ya ustedes saben, ahí están las 7 cartas generales. Sea Cristo glorificado. Vimos que una carta o una epístola es una misiva o una carta, ¿verdad? Una epístola y una carta es lo mismo. Pero la palabra epístola ya no se usa para cartas. Es decir, ya no se habla de enviar cartas o de enviar epístolas. Que voy a escribir una epístola, mejor dicho. Disculpe. Ya no se habla de enviar epístolas, sino de enviar cartas. En ese tiempo ustedes saben que no existía el internet, ¿verdad? No existían las redes sociales, no existían la radio ni la televisión. Y los apóstoles o líderes de la iglesia necesitaban comunicarse, enviar mensajes, ¿verdad? A través, o mejor dicho, necesitaban enviar un mensaje a a sus seguidores. Pero no solamente los apóstoles, también los gobiernos necesitaban enviar mensajes a sus súbditos y por lo tanto utilizaban cartas. Y no solamente los gobiernos, sino los amigos, eh, un esposo que estaba en la guerra, necesitaban comunicarse con sus seres queridos y utilizaban las cartas o epístolas, ¿verdad? Para transmitir el mensaje que no se podía dar a una persona por causa de la distancia. Vimos que los apóstoles no eran una excepción, ¿verdad? Y vimos que ellos, para pastorear la iglesia, se vieron precisados a escribir cartas. Vimos también que hubo falsificación de cartas, ¿verdad? Como siempre ha habido. Vamos a hablar de eso más adelante.
Y los apóstoles tenían, especialmente Pablo, tenían que firmar muchas veces, muchas de sus cartas con su propia firma, valga la redundancia. Entonces vamos a hablar sobre las cartas paulinas. ¿Cuántas cartas son? ¿Quién es su autor? ¿Y por qué fueron escritas? Bueno, primero vamos a ver quién fue el autor de las cartas paulinas. Sencillo, Pablo de Tarso, ¿verdad? ¿Cuántas cartas son? Pero hay que decir que Pablo de Tarso es el teólogo más grande del Nuevo Testamento. Fíjense que Jesucristo no escribió su vida, no escribió un libro, sin embargo, sus seguidores lo hicieron. Entonces, el apóstol Pablo se destaca aquí como el teólogo más grande del Nuevo Testamento. Ese fue, el mayor prolífico del Nuevo Testamento, más que Pedro, más que Juan. Amén. Pablo fue una de las personas más destacadas. De hecho, Pablo ni siquiera decía él que era digno de ser llamado apóstol porque él perseguía a la iglesia de Dios. Todos conocemos la historia de Saulo de Tarso, cómo tuvo un encuentro con Jesús mientras se dirigía a capturar herejes desde su punto de vista, ¿no? Entonces Cristo se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Entonces, el apóstol, de ahí en adelante, Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Él comienza a llevar el evangelio y, de acuerdo con Romanos capítulo 15, versículo 19, él ha estado predicando por todas partes. De hecho, hasta llegó hasta Ilírico, dice él: todo lo he llenado del evangelio. Pablo fue uno de los más grandes misioneros. Edificó muchas iglesias. Sembró esperanza en el corazón de judíos y gentiles. Pero el apóstol necesitaba comunicarse e instruir a las iglesias que había edificado. Por lo tanto, comenzó a escribir cartas. Por eso es que vemos estas cartas en la Biblia. Él necesitaba escribir, comunicarse y pastorear a sus feligreses. Entonces, como no había esas redes sociales que hoy disfrutamos, él empieza a enviar cartas por medio de sus colaboradores. ¿Cuántas son las cartas paulinas? Bueno, las cartas paulinas son, ya dijimos que eran 13, ¿verdad? No mencionaremos las 14 cartas porque la epístola a los hebreos no se sabe quién la escribió. Hay mucha conjetura. Yo creo que fue el apóstol Pablo, pero vamos a dejarla en 13 porque esas 13 tienen el nombre de el apóstol. La primera carta es la carta a los romanos, ¿verdad? Después le siguen las cartas a los corintios, la carta a los gálatas. Digo cartas a los corintios porque hay dos cartas, primera y segunda. Cuando yo utilice el verbo plural, queridos estudiantes, sepan que hay más de una carta. Entonces vimos
las cartas a los Corintios, ¿verdad? Carta a los Gálatas, carta a los Efesios, carta a Filipenses, carta a los Colosenses, a los Tesalonicenses, a Timoteo, las cartas a Timoteo, ¿verdad? Las cartas a los Tesalonicenses, ya lo habíamos dicho, la carta a Filipenses, la carta a Filemón, ahí lo dejamos, la carta a Filemón, ¿verdad? Bien. Ya les dije que la epístola a los hebreos no se sabe quién lo escribió. ¿Quién la escribió? Perdón. Entonces, la epístola a los hebreos es una carta que fue escrita a los judíos, ¿verdad? A los hebreos. Por eso ustedes van a ver frases como lugar santísimo, sacrificio, etc. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de las cartas? ¿Cuál es el objetivo de las cartas paulinas? Bueno, el objetivo de las cartas paulinas es instruir, edificar y ayudar a los destinatarios, ¿verdad? Hay estas cartas paulinas se dividen, ¿verdad? Están las cartas personales, ¿verdad? Cartas o epístolas de la prisión. Las epístolas de la prisión son la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, ¿verdad? Y la carta a Filemón. Se me olvidó una carta, ¿eh? Son 5. Carta a Timoteo, carta a los Efesios, carta a los Filipenses, carta a Filemón y carta a Filemón, ¿verdad? Y segunda a Timoteo. Yo creo que son 5 cartas de la prisión porque la segunda carta a Timoteo fue escrita ya cuando el apóstol iba a ser prácticamente ejecutado. Ya estaba encarcelado y había órdenes de ser ejecutado por el emperador Nerón, que había iniciado un engaño para culpar a los cristianos. Entonces, el emperador Nerón, en su persecución a los cristianos, encarcela al apóstol y ya Pablo estaba a punto de ser ejecutado. Por eso escribe esta carta a su amigo Timoteo. También están las cartas pastorales, ¿verdad? Cartas pastorales que son primera a Timoteo, segunda a Timoteo y a Tito. Vamos a ver esto más adelante, ¿verdad? El objetivo de estas cartas pastorales lo vamos a ver también más adelante. Bien, entonces el resto de esta carta no son católicas, es decir, no son universales, sino son enviadas a iglesias específicas. Carta a los romanos, carta a los corintios, ¿verdad? Carta a los gálatas, carta a los efesios, a los filipenses y a los colosenses, ¿verdad? Bien, entonces las cartas paulinas han sido fuentes de inspiración, ¿verdad? Todo cristiano
que ha nacido de nuevo o todo el que ha ido a una iglesia no ha sido excluido de la influencia de Pablo. A todo cristiano le ha llegado esa carta, ¿verdad? A todo cristiano le ha llegado la influencia de Pablo. Todos los cristianos son hijos, aunque sea, o somos hijos, aunque sea indirectos del apóstol Pablo. Hay un elemento en el género literario que se llama pseudoepigrafía. ¿Qué es la pseudoepigrafía? La pseudoepigrafía no es más que la falsa atribución a un libro, de un libro, ¿verdad? A un autor específico. Un ejemplo, yo escribí un libro, o un discípulo mío escribió un libro, perdón, y esa persona utiliza mi nombre para escribir ese libro. Eso es pseudoepigrafía. Es la falsa atribución de un libro, es decir, es la falsa atribución a un autor de un libro específico. Esto dicen de algunas cartas del apóstol. Hay personas que dicen que Pablo no escribió algunas cartas. Por ejemplo, la carta a los colosenses, Pablo no la escribió. Es decir, que hay varias cartas que Pablo no escribió. Bien, pero quiero dar una opinión infantil, ¿verdad? Tal vez. Porque debo decir que 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Siendo que es verdad estos versículos, que son verdad estos versículos, pues yo creo personalmente en la inspiración de las Sagradas Escrituras. Pedro dice en su capítulo 1, ¿verdad? Que ninguna profecía es de interpretación privada. Me parece que en el versículo 21, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si la escritura es inspirada por Dios, no creo que haya lugar para la pseudoepigrafía. Porque el darle una falsa atribución de un libro a un autor, eso sería hablar mentira, ¿verdad? A menos que no se aclare que el autor o que el autor a quien se le está atribuyendo un libro no consintiera con dicha acción. No creo que el cristianismo dé lugar a la corrupción ni a la mentira. Amén. Entonces, una pseudoepigrafía para mí es una mentira. Al igual que copiar un libro y decir que fue usted que escribió ese libro. Eso es una mentira, eso es corrupción. Y no creo que los discípulos de Pablo, Timoteo, Tito y otros, quisieran atribuirle a Pablo un libro o una carta que él no escribió. No creo eso. Eso se llama corrupción. Y la Biblia no da lugar, ¿verdad?, a la mentira. La Biblia condena a la mentira. Amén.
a pesar de que las leyes de propiedad intelectual, como dicen algunos, no existían, sin embargo la ley moral prohíbe la mentira, ¿verdad? Dice, no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces Pablo, no sé, a Pablo los discípulos de él no se le pueden atribuir un libro que Pablo no escribió. Si ellos hicieran esto, hubiesen dado una mala reputación, hubiesen echado una mancha sobre la historia del cristianismo y del apóstol Pablo. Y también podemos decir que si esto es así, entonces también podemos decir que la Biblia no es verdadera, no es falible. Digo, no es infalible, perdón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene que ser libre de todo error. Entonces, si decimos que fue Pablo que Pablo escribió cartas que en realidad no escribió, entonces diciendo, estamos diciendo que los discípulos de Pablo eran mentirosos. Y Pablo condenaba la mentira, ¿verdad? Entonces, queridos, si toda escritura es inspirada por Dios, de acuerdo con 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17, entonces debemos de concluir que todas las cartas de Pablo fueron escritas por él mismo. Si la Biblia es infalible, inerrante y toda suficiente, pues la Biblia no puede mentir al respecto. Pero hay que decir que Pablo se sirvió de amanuenses de amanuenses o secretarios para que escribieran sus cartas, porque aparentemente Pablo tenía problemas y las cartas de Pablo eran muy grandes, las letras, perdón, de Pablo eran muy grandes. Él decía, me parece a los Gálatas, mirad que mirad con que con tan grandes letras os escribo. Pablo tenía problemas de la vista y él necesitaba un secretario para fines de formalidad, ¿verdad? Las cartas que él enviaba debían de estar escritos en un orden, en un lenguaje correcto. Los estudiosos del idioma griego dicen que esas cartas están escritas en un griego correcto, en un griego, claro, en el griego koiné, un griego que todo el mundo podía entender. Sin embargo, este griego era un griego que tenía la gramática bien establecida. Estaba escrito en un orden gramatical excelente. Característico, ¿verdad?, de aquellos escritores como Pablo. Pablo era un maestro por excelencia y tenía que, ¿verdad?, las cartas tenían que representarlo muy, pero muy bien. Bien, queridos, hasta aquí ha sido la clase de hoy. Espero que ustedes sean edificados con ella y cualquier cosa me pueden corregir, ¿verdad? Pueden tirarme a mi WhatsApp privado. Nada, hoy hemos hablado acerca de las cartas paulinas. Quiero decir que todas las cartas paulinas fueron cartas de Pablo, aunque Pablo no las escribió directamente, sino que tuvo que utilizar un secretario para eso, por las razones que ya hemos explicado. Bien, hablemos con el Señor por medio de la oración. Cariñoso Padre Celestial, gracias una vez más por permitirme dirigirme a mis queridos amigos y hermanos. Espero, Señor, que esto sea de edificación
para ellos y que tú los bendigas de manera especial. Bendíceme a mí, ayúdame a serte fiel siempre y a seguir hablando de estas cartas de la Biblia, cartas grandes, cartas ricas en doctrina y en conocimiento para la vida, acerca de la vida cristiana. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habló su amigo y hermano Natanael Vinicio Rondón.